Epístola a los Galatas. Saludo capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a la iglesia de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amonestación. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio, no que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. ¿Por qué? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Parte 1. La prueba de los hechos. La llamada de Dios. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Juan encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego, de allí a 3 años subí a Jerusalén, para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor, y en lo que les escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. La Asamblea de Jerusalén, capítulo 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí, movido por una revelación, y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, Dios no mira la condición de los hombres. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron, antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actúa en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Pedro y Pablo en Antioquía. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era censurable. Pues antes que llegara algunos de parte de Santiago, comí en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos, y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? El evangelio de Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Parte 2. Razonamiento doctrinal. La experiencia cristiana, capítulo 3. Galatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado?
Quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminan ahora en carne? ¿Han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que les otorga el Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación? La tesis de Pablo. Así, Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham. Prueba bíblica. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones, así pues los que creen son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley, y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Pues el justo vivirá por la fe, pero la ley no procede de la fe, antes bien, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero, y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Función de la ley. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara la descendencia a quien iba destinada la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador y Dios es uno solo. Según esto, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ningún modo. Si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley, pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. El advenimiento de la fe. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la ley que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La filiación divina, capítulo 4. Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses, más ahora que han conocido a Dios o mejor que Él los ha conocido, ¿cómo retornan a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales quieren volver a servir de nuevo? Observa los días, los meses, las estaciones, los años, me hacen temer, haya sido en vano todo mi afán por ustedes. El cambio de los Gálatas. Hagan como yo, pues yo me hice como ustedes. Ningún agravio me hicieron, pero bien saben que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizarlos por primera vez y, no obstante la prueba que suponía para ustedes mi cuerpo, no me mostraron desprecio ni repulsa, sino que me recibieron como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está ahora la felicitación que se daban? Pues yo mismo puedo atestiguarles que ustedes se hubieran arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. Es que me he vuelto enemigo de ustedes diciéndoles la verdad. Ese interés por ustedes no es bueno. Quieren alejarlos de mí para que se interesen por ellos. Bien, está ser objeto de interés para el bien, pero siempre y no solo cuando yo estoy entre ustedes, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes, quisiera hallarme ahora en medio de ustedes para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo habérmelas con ustedes. Las dos alianzas, Agar y Sara. Díganme ustedes, los que quieren estar sometidos a la ley, ¿no oyen lo que dice la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre
en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, pues dice la Escritura: regocíjate, estéril, la que no daba hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conocías los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada, y ustedes, hermanos, a la manera de Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Conclusión. La verdadera libertad cristiana, capítulo 5. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien se lo dice: si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida, que queda obligado a practicar toda la ley. Han roto con Cristo todos cuanto buscan la justicia en la ley, han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. ¿Corrían bien? ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte confío en el Señor, que no cambiará de actitud, pero el que los perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que los perturban. Parte 3. Exhortaciones morales. La verdadera libertad de los creyentes. Libertad y caridad. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Les digo esto: procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previenen, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Preceptos diversos sobre el amor y el celo, capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Epílogo. Miren, ¿con qué letras tan grandes les escribo de mi propio puño? Los que quieren ser bien vistos en lo humano son los que los fuerzan a circuncidarse, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo, pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley, solo desean verlos circuncidados para gloriarse en su carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.